Ahí está guardando. Y vamos a compartir de vuelta. Ahí está. Ahí está, perdón, no estaba logrando ver mi propia pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Nada, realmente me gustaría que cualquier consulta que tengan me frenen en cualquier momento, me pregunten o me avisen si estoy hablando muy rápido, porque como verán, soy de hablar bastante rápido. La idea es dar dos presentaciones hoy y después el lunes otras dos y el martes otras dos. En total son 6 presentaciones y después también en la plataforma ya les subí un pequeño examen con preguntas que las pueden sacar directamente de acá de estas presentaciones. Cualquier consulta que tengan me pueden escribir a mi mail. Y nada, realmente cualquier consulta que tengan también en la presentación me frenan y lo charlamos. Mi nombre es Javier Peroni, algunos ya me conocen, lo conocemos con Alejandro. Hice mi licenciatura en Tierra del Fuego, me presento un poco, en Tierra del Fuego utilizando técnicas de magnetometría para el modelado de los plutones que se encuentran en esa área. Y luego extendí el área de estudio para mi doctorado desde la margen norte del lago Navarino, que está al norte en la zona central de Tierra del Fuego, hasta las islas chilenas, utilizando principalmente datos de magnetometría e incorporando también palemagnetismo para el estudio de estos intrusivos. Y estoy trabajando hace 13 años, más de 13 años, estoy trabajando en el área de geofísica del Servicio Geológico Minero Argentino, del cual voy a aprovechar y voy a mostrarle varias imágenes, varios trabajos de los datos de geofísica aérea que dispone el CGMAR. Vamos a arrancar con la presentación, que es de prospección, como bien lo dice el título, prospección y exploración geofísica aérea. Voy a entrar un poquito de lugar acá. Ahí está. Bien. Como puse acá, bueno, la mayor parte de los levantamientos geofísicos aéreos tienen como finalidad el cubrimiento regional de extensas áreas con el objeto de contribuir al mapeo geológico regional y a la delimitación de áreas favorables para la prospección minera. Y los principales métodos que se utilizan para estos relevamientos geofísicos, y que son los que vamos a ver en este curso, son la magnetometría y la radiometría, que también se puede conocer como gamma espectrometría o espectrometría de rayos gamas. Disculpa, Javier, no se están pasando las diapositivas. Un segundito. Ahí está. ¿Ahí pasó? No, ¿No se ve? sí se ve la presentación, pero no pasa las diapositivas. ¿Sigue estando en la primera diapositiva? Sí, está en el título de las diapositivas. Pues Vamos a salir y volver a entrar. Voy a dejar de presentar, dejar compartir. A ver, voy a cerrar por las dudas. Ahí está. ¿Ahí se vio? ¿Ahí se cambió la pantalla? Sí, sí, ahí ahí se sí. ve. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, y en segundo término, pero con un alcance intermedio entre la escala regional y minera, se encuentran los metros gravimétricos y electromagnéticos, que seguramente ya los vieron con Silvana,
que no los vamos a ver en este trabajo. Acá, aunque el objetivo de esta charla es hablar sobre geofísica aérea, nada, quería agregar una foto acá de mi compañero Gustavo Ramé, compañero de Córdoba, que está utilizando uno de los equipos de gravimetría que dispone el CGMAR, y acá un pequeño resumen de los principios del método electromagnético, que seguramente ya Silvana ya ha tocado este tema. Pero nos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es la magnetometría, como para tenerlo bien fresco y poder sacarle mayor provecho para lo que sería la magnetometría aérea. Como ustedes ya vieron, en los estudios aeromagnéticos lo que miden es la fuerza escalar del campo magnético de la Tierra, y esta medida es una combinación de una sumatoria del campo magnético generado por el núcleo de la Tierra, que lo conocemos como campo de referencia geomagnético internacional, es el IGRF, y el campo inducido por las rocas en la corteza, que es lo que principalmente nos va a interesar a nosotros cuando estamos realizando un relevamiento magnético. Cuando hacemos la medición en el campo, lo que obtenemos es la intensidad del campo magnético total, que sería la sumatoria de esta combinación de ambos campos magnéticos, y cuando lo que le restamos al valor que obtuvimos, le estamos restando este valor de referencia, nos quedamos con lo que se conoce como el mapa de anomalías magnéticas del campo magnético O sea, el título ahorita está, o sea, universidad ya, la universidad. Nada, lo que le puse acá es un antiguo gráfico, pero la verdad es que lo explica bastante bien. Un pequeño resumen de lo que es una Tierra idealizada, con su imán de forma bipolar, y nada, para recordar las diferencias entre lo que es el polo magnético con respecto al polo geográfico, y lo que sería el ecuador magnético, que no es una línea recta y tampoco pasa siempre por el ecuador, que es donde tenemos una inclinación magnética de cero, hasta que consideramos los polos magnéticos la inclinación en los polos va a ser de 90 grados. O sea, sí está cogiendo solo. José, tienes. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, al pasar de la escala global a una escala local, como habíamos dicho, toma relevancia el campo magnético asociado a la geología del área, que es lo que a nosotros nos interesa. Para eso se están realizando estos relevamientos magnéticos. Este es un ejemplo muy sencillo, pero me parece que muestra bastante bien cómo sería el campo magnético asociado a un cuerpo enterrado idealizado, ¿no? Que es bien distinguible de lo que sería el cuerpo con respecto a su entorno. Este cuerpo actúa como un imán enterrado y cuyos campos de fuerza son paralelos al campo magnético de la Tierra. Acá el campo magnético de la Tierra representado por la línea E, por la letra F, y este es el campo magnético que genera nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene sus propias líneas de campo magnético, que serían estas líneas de guiones, y dependiendo uno dónde va tomando el valor, y esto es muy importante porque he visto trabajos que a veces se confunde, esto es un concepto bastante importante tener en cuenta, dependiendo uno dónde va a tomar el valor del campo magnético en este lugar, vamos a tener situaciones en donde los valores del campo generado por nuestro cuerpo se van a sumar, que es en el ejemplo en las líneas rojas, es decir, que si uno toma en el punto D y E, voy a tener valores mayores al esperado, que es la anomalía que tenemos acá. Ven que en los puntos entre D y E, podemos decir entre C y E, en todo este sector, si uno va caminando o el avión va tomando sus mediciones en esta dirección, los valores nos van a dar un máximo. Ahora, mientras tenemos en este sector A y B, nos van a dar un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque las líneas estas líneas de vector se contraponen a la del campo magnético de la Tierra, por eso que el valor medido va a ser menor al esperado. Y esto es muy importante de tener en cuenta, porque siempre debemos recordar que las anomalías magnéticas son siempre bipolares. Después vamos a ver que tenemos técnicas para mejorar la identificación del cuerpo que genera la anomalía, tratar de centrarlo sobre el cuerpo, pero cuando uno está viendo la anomalía magnética es siempre bipolar. Y por último, vamos a recordar que la magnetización total, que es lo que vamos a medir nosotros en el campo, va a ser la suma
de la magnetización inducida, que es cómo interactúa el campo magnético de la Tierra, en este caso F, con el valor de susceptibilidad K, que acá les hice un pequeño repaso fisiográfico, es muy conocido. Estos son los valores de susceptibilidad de las rocas más conocidas. Este es el trabajo de Clark, es un trabajo que después lo vamos a ver, se los puse en la bibliografía, que es muy interesante, es un gran resumen de todo este tema. Entonces, la interacción entre el campo magnético y nuestra susceptibilidad nos va a dar el valor de la magnetización inducida. Y puede suceder también, o no, esto no está siempre presente, que nuestro cuerpo acá presente, tenga una magnetización remanente. ¿Qué significa esto? Que si uno pudiera a ese cuerpo aislarlo del campo magnético de la Tierra, tendría un magnetismo propio. Y este vector, la magnetización remanente, en algunos casos nos puede complicar bastante la interpretación, porque este vector puede estar ser paralelo al campo magnético actual y darnos un valor más alto del campo magnético del esperado, o también puede ser no menor, puede ser en sentido opuesto. Y como vemos en el caso acá, en el Cerro Aguascalientes, acá yo les dibujé una flecha en sentido contrario al campo magnético de la Tierra. Este vector es mucho mayor que el campo magnético de la Tierra y por lo tanto gana la remanencia con respecto a la inducida. Y esta es la anomalía magnética que genera el Cerro Aguascalientes. Fíjense que es una anomalía de dimensiones considerables, unos 20 kilómetros tiene aproximadamente, en donde, estando en el hemisferio sur, en la parte norte aparece el mínimo, acá los colores azules son los valores menores, y el máximo aparece en la zona sur, que debería ser al revés, una anomalía bipolar sin presencia de remanencia. El máximo aparece en el norte y el mínimo aparece en el sur. En cambio, en esta gran anomalía aparece totalmente invertida. Nada, un simple ejemplo de un caso real de un cuerpo donde predomina la remanencia. Esta relación entre el campo magnético inducido y el campo magnético remanente se conoce como coeficiente Kronecker, y lo que se hace es dividir uno sobre el otro, y si la magnetización remanente sobre la inducida, si es mayor que 1 es porque más grande la remanente, si es menor que 1 es porque es mayor la inducida. Esto es siempre a tener en cuenta al momento de si uno tiene que hacer un modelado, si tiene que o no contemplar este vector. El gran problema del magnetismo remanente es que no es muy sencillo de medir. Para poder medirlo hay que tomar una muestra orientada, bien orientada, ¿no? Al momento de sacar la muestra uno necesita saber en qué posición estaba, y es lo que principalmente se mide en paleomagnetismo. Así que generalmente en la industria este dato tiende a descartarse, salvo que, bueno, ahora hay sistemas de modelado que pueden llegar a calcular la magnetización remanente, cómo podría, en qué dirección y qué intensidad podría llegar a tener. Nos pasamos al otro tema, porque después vamos a volver. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que sería la espectrometría de rayos gamma aerotransportado, o por sus siglas en inglés, AGRS, que se conoce como Airborne Gamma Ray Spectrometry. Lo que hace este método es medir la abundancia de potasio, torio y uranio. Acá el torio y el uranio aparecen como equivalente torio y equivalente uranio, ahora lo vamos a ver bien, en rocas y materiales erosionados mediante la detección de rayos gamma emitidos debido a la descomposición natural de estos elementos. El potasio se mide directamente por lo que se mide son los rayos gamma emitidos cuando el potasio 40, que es la porción del potasio que es radioactiva, toda sustancia que tenga potasio tiene una parte de este potasio 40 radioactivo, y al desintegrarse argón emite rayos gamma en una energía característica, que es lo que va a medir el equipo. Como el uranio y el torio no se pueden medir directamente, lo que se hace es medir a los nucleidos hijos, los cuales son generados durante la decomposición de estos elementos originales. Y a partir de estos, uno infiere la abundancia de los elementos originales.
Para esto lo que se utiliza es el pico de emisión asociado al talio 208 y bismuto 214 para calcular la concentración de torio y uranio. Es por eso que se les dice que son partes por millón equivalentes, y se lo conoce como equivalente torio y equivalente uranio, porque uno no está midiendo específicamente esos dos elementos, sino sus equivalencias. Este método de sensor es un sensor remoto, como podría considerarse una imagen satelital, provee información, bueno, como dijimos, sobre la distribución de estos tres elementos, y pueden ser interpretados directamente en términos de geología de superficie. Acá les puse un ejemplo de Brasil, del terreno de Paranaguá, en donde, bueno, tenemos después vamos a ver el tema de las representaciones gráficas de estos datos, pero lo que podemos ver acá es, suele representarse en estas cuatro formas, y después combinar estos datos, donde tenemos el mismo relevamiento, en donde se presentan los datos de potasio, torio y uranio, y los tres elementos a la vez, que se conoce como ternario, en donde los colores rojos y que tienen al rojo representan al potasio, el verde al torio y el azul al uranio, y cuanto más blanquecino es el color, es que hay mayor concentración de los tres elementos, cuanto más oscuro, hay menor concentración de estos tres elementos, y a partir de estas diferencias es que en este trabajo han determinado estas suites graníticas. Pero esto lo vemos más adelante con otros ejemplos. Es una técnica únicamente superficial, eso hay que tener en cuenta. Acá en esta animación, no, en este dibujito lo que muestran es que la radiación gamma o los rayos X tienen cierta penetración, pero van perdiendo mucha energía al ir interactuando con otros elementos, y placas de plomo y lo que sería el agua no lo atraviesan. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Que es muy dependiente de la distancia, que tenemos más adelante, y también de la humedad. La interpretación de estos datos requiere la comprensión de la naturaleza de los materiales en superficie y en relación con las rocas aflorantes. Esto es un ejemplo muy interesante, lo resume bastante bien, un ejemplo de cómo se puede llegar a ver un relevamiento de gamma espectrométrico, ya sea aerotransportado o terrestre, de un pórfiro mineralizado, en donde tenemos toda la aureola de alteración potásica. Al haber más potasio disponible, como yo les dije, una parte de todo potasio es radioactivo. Entonces, acá que tenemos el mapa de potasio, ven cómo aparece toda una anomalía asociada a lo que sería el halo de alteración. Y siempre que tenemos cuerpos de aguas, se suele dejar o un blanco, porque el agua enmascara toda la respuesta de espectrometría de rayos gamma, o también se lo puede tapar con el contorno de lo que sería, en este caso, los lagos, porque carece de información el equipo de gamma espectrometría. Y otro dato muy importante, que esto a veces es una complicación, el flujo de rayos gamma decrece exponencial con la distancia a la fuente. Entonces, los relevamientos de espectrometría de rayos gamma tienen que tener mucho cuidado de tratar de mantener siempre la misma altura de vuelo, cosa que a veces en los aviones es más complejo, en el helicóptero es más sencillo, pero también es mucho más costoso. Y en aviones, por una cuestión de seguridad, a veces el avión se tiene que alejar de una ladera, por ejemplo, por una cuestión de seguridad, y este alejamiento a la fuente a veces puede aparecer en el mapa como que decrecen el contenido de estos radioelementos, y en realidad es un problema, porque en realidad lo que sucedió fue que el sensor se alejó de la fuente, no que bajaron el contenido de radioelementos. Esto más o menos lo resume este gráfico. Nos muestra acá una roca de caja levemente alterada, que tiene su saprolito en superficie. Este saprolito hereda de la roca de caja altos valores de potasio, torio y uranio, especialmente en las zonas erosionadas, en este valle de pequeño río. Pero ¿qué pasa? En las zonas donde tenemos arenas residuales,
vamos a encontrar valores menores de estos 13 radioelementos, simplemente por el hecho que quedan como enmascarados por esta arena residual. Y en la zona de laderas podemos volver a tener otro alto, y simplemente por la cercanía a la roca de cajas, que también nos alterada, sino también porque por una cuestión erosional no tenemos cubierta por esta arena residual, entonces volvemos a tener expuesta este saprolito, que nos da otro valor más alto de estos 3 radioelementos. Y en la zona, esta zona horizontal, donde volvemos a tener esta arena residual, nos vuelve a enmascarar estos valores. Esto se suele notar cuanto mayor es el detalle en los relevamientos de espectrometría y de rayos gamma. En el servicio geológico tenemos bloques de vuelo volados cada 1 kilómetro, y siempre cada 1 kilómetro la espectrometría de rayos gamma posee bastante poca definición. Cuando los vuelos poseen líneas de vuelo cada vez más cerradas, eso realmente se ve espectacular, estas variaciones, y puede ser una herramienta muy, muy útil. Vamos a ver ahora para los usos sus principales usos. Un problema que hay que tener siempre en cuenta es la humedad del suelo, pues es una fuente importante de error en los estudios de espectrometría de rayos gamma. Fíjense que un 10% de aumento en la humedad en el suelo puede disminuir la tasa de fluencia en una medida aproximadamente la misma cantidad. Es decir, con un 10% más de humedad voy a tener un 10% menos de respuesta del valor de espectrometría de rayos gamma esperable para ese lugar. Por eso es que es muy importante a la hora de participar en un relevamiento, estar atento al clima, si hubo lluvias, esperar un tiempo. El problema que acá siempre entra en juego con que el contratista, el que quiere realizar el relevamiento, su interés es tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero bueno, si llovió, si está todo húmedo, vamos a encontrar valores mucho más bajos. Si al otro día el valor, esta humedad se pierde, vamos a encontrar valores más altos, entonces nos pueden quedar errores al procesar en una misma grilla. Nos van a quedar sectores con mucho mayores valores asociados a la ausencia de la humedad, con sectores con mayor presencia de humedad. Por eso la dificultad del tema de la humedad. Y también, si uno va a estudiar grandes áreas, y al año siguiente uno pretende continuar esa área o hacer una área colindante, hay que tratar de elegir que ambos vuelos se hayan hecho en épocas similares, para que el contenido de humedad del suelo sea lo más similar. Si no, nos pueden quedar bloques con valores muy, muy disímiles entre entre un bloque que fue volado, digamos, en una época lluviosa, en otro que fue volado en una época más seca. Javier, Sí. una consulta, perdón. Cuando hacen dado el tema este que planteas de la humedad, de la diferencia, cada vez que se toman datos de rayos gamma, en este caso, ¿no miden a la vez? ¿No se puede medir la humedad? Bueno, el equipo, eso lo vamos a ver más adelante. Cada vez que va a salir el avión hace sus comprobaciones, y lo que hace es, uno de los valores que se comprueba es el tema de la humedad. El problema es el siguiente: vos al hacer aerotransportado puedes estar haciendo cientos de kilómetros, y uno sabe que climáticamente puede haber llovido en una zona y en otra no tanto. Bueno, son errores que uno también tiene que aceptar, porque lo mejor sería volar en un momento donde haya una época de sequía y que no haya estas grandes variaciones. Pero sí, uno puede chequear el tema de la humedad del suelo, pero bueno, lo va a chequear en la zona donde uno conoce. También me parece que se pueden hacer coeficientes de corrección en zonas húmedas, y me parece que uno puede de alguna forma aplicarle este coeficiente de corrección sabiendo que hubo mayor presencia de humedad en el suelo. Pero eso se los puedo averiguar bien, porque sí, el tema de la humedad es un problema, pero nada, también es una verdad que uno tiene que tapar con ese tema. Uno no puede estar esperando todos los días a que simplemente el suelo esté perfectamente seco.
Lo que más se tiene en cuenta esto de la humedad es, como les dije, cuando uno va a hacer grandes relevamientos y uno lo continúa, tratar de que las fechas sean similares para que no queden desfasados. Igual, también esto lo vemos más adelante, hay técnicas en donde uno puede, de alguna forma, igualar el valor de una grilla con respecto a la siguiente. Cuando se hace la unión de ambas grillas, se calculan estas líneas, estas pendientes, estas tendencias y hacer las correcciones. Eso lo vemos más adelante en la parte de corrección de datos geofísicos. Y esto me pareció muy interesante porque, no sé si alguno de ustedes trabaja en la parte ambiental, por ahí lo sabe mejor que yo, pero a mí me interesó a la hora de hacer este pequeño curso, es que los productos hijos del radón se adhieren a las partículas de polvo en la atmósfera. Entonces, cuando hay precipitaciones, la lluvia tiende bueno, como se dice, a precipitar estas partículas y puede provocar valores muy aparentes, muy altos con respecto al uranio, que nos puede llegar a dar un 2000% por encima al valor real del uranio en el suelo. Entonces, nada, el consejo sacado del trabajo ahora no les quiero mentir, ahora les digo bien de dónde saqué este trabajo. Recomiendan tratar de no hacer los estudios de gamma espectrométricos durante las épocas de lluvia o posterior a la lluvia, y por lo menos esperar unas 3 horas para que desaparezca esta actividad anómala en el suelo. Como les dije, la espectrometría de rayos gamma, lo que está midiendo es un fenómeno físico, pero a fines de la investigación geológica y la exploración, que es lo que nos interesa, se la conoce como una geoquímica aérea. ¿Por qué se le da este nombre geoquímica aérea? Porque lo que nos provee es una concentración promediada del contenido de radioelementos de una porción de superficie del orden de los miles de metros cuadrados. Eso también, de esta porción, esta ventana que está viendo el equipo, va a depender también de la altura de vuelo. Como les dije, no solo va a cubrir un área mayor, sino que también se va a ir depreciando por una cuestión de una distancia del afluente. Y en estos miles de metros cuadrados, que es lo que va a ser el promedio de valores que nos va a tomar el equipo, va a haber variaciones del tipo de roca, de qué cubertura sedimentaria vamos a encontrar, y como les dije, la humedad del suelo, la presencia de agua o vegetación. Y como consideraciones generales del método, vamos a tener que el contenido de uranio, torio y potasio, medido por un análisis químico, es decir, si uno fuera al campo y tomara una muestra y hiciera un análisis químico del contenido de uranio, torio y potasio, va a ser siempre mayor de esta medición aérea. Sin embargo, esto es muy importante, si uno toma los coeficientes, es decir, que hace la diferencia entre torio y potasio, uranio y torio y uranio y potasio, como estas variaciones se mantienen, tienden a aproximarse los valores de los cocientes medidos a nivel del terreno o por análisis químico. Y los patrones o variaciones espaciales de estos valores de cocientes pueden realizar variaciones sutiles en las concentraciones de los radioelementos que nos dan idea de cambios litológicos o procesos de alteración asociados a la mineralización, que finalmente es lo que vamos a estar buscando. Los usos más típicos de la espectrometría de rayos gamma, especialmente la espectrometría de rayos gamma aérea, que es lo que nos interesa ahora, obviamente es el mapeo geológico de roca aflorante y material superficial. Como le dije, tiene muy poca penetración. En la exploración mineral es obvio que el mayor uso es la exploración de uranio, pero también puede ser utilizado para elementos granófilos como el estaño y wolframio, tierras raras que están tan de moda, metales preciosos, metales base y petróleo, que esto a mí me sorprendió, no estaba tan al tanto del uso del petróleo, y ahora vamos a ver más adelante en la siguiente cómo es que se usa para el sistema de estudio de petróleo en base a espectrometría de rayos gamma. Y también, muy importante, no sé si algunos de ustedes trabajan con el tema de la parte ambiental, pero es obvio que se utiliza para el monitoreo de radiación ambiental. Lo que hay que hacer en ese caso es quitar toda la señal
de la geología, es decir, saber cuál es el valor de base para ver si tenemos un valor más anómalo de lo normal, porque si uno va a estar, no sé, en una zona de granitos, es esperable que los valores sean mucho más altos. Ahora, si no hay ninguna presencia de una geología que nos aporte un valor mayor a de señal de gama espectrométrica y nos está dando un valor más alto, lo podemos estar asociando a algún tipo de accidente nuclear o la presencia de radón, típica de los granitos que poseen uranio, como sucede en Córdoba, por ejemplo. Bueno, en la minería esto es muy importante porque uno de los principales usos es vincular su capacidad de identificar áreas alteradas hidrotermalmente, y estas áreas van a estar asociadas al contenido anómalo de radioelementos, que puede ser presencia o ausencia de estos radioelementos. En este caso, un depósito epitermal de oro, fíjense que tenemos una zona con ausencia de uranio y torio, y el uranio, como siempre, es el más ruidoso de todos los radioelementos, siempre es más complejo para analizar. Pero bueno, los principales yacimientos asociados están marcados acá con estos simbolitos, y las áreas de interés sería lo que marcaron acá en el trabajo. En general, estos depósitos epitermales de oro y sus alteraciones asociadas son altamente variables en forma y pueden encontrarse, como ustedes saben, en numerosos ambientes geológicos variados, lo cual esta combinación de dos variaciones puede exhibir un amplio rango de patrones gamma espectrométricos. Para poder interpretarlo bien, es necesario integrarlo siempre, esto no hay excusa, con datos geológicos previos, geoquímicos o geofísicos, como puede ser en la combinación con datos de magnetometría. Es muy común en la industria que los equipos cuando se suele hacer un vuelo de magnetometría, se suele sumar un equipo de espectrometría de rayos gamma. Porque por una cuestión de que un equipo no interfiere con el otro, obviamente te lo cobran un poco más caro, pero el mayor costo ya está en mover el avión, en mover el equipo, así que no es que aumente sideralmente el costo. Y siempre se llevan muy bien y hay que analizar estos set de datos. A partir de toda esta información es que nosotros vamos a obtener este modelo conceptual del sistema epitermal. Esto, perdón, que es un poco largo, pero me parece muy interesante. Esto está sacado de este libro que yo se los puse en la biografía. Son guías para el mapeo de radioelementos. Este libro se descarga gratuito, yo ya igual se los pasé. Es de la Asociación Internacional de Energía Atómica. Realmente está muy bueno el libro, es muy entendible y da un pantallazo muy interesante para todo lo que sea el mapeo de radioelementos. No solo la parte de estudios geológicos, sino también la parte de estudios ambientales. Y como acá estamos viendo principalmente la parte de la geología, quería hacer un poquito de hincapié en esto, que es cómo la geomorfología y la meteorización de un área juegan un papel fundamental en la distribución de estas concentraciones de radioelementos. Bueno, Dickinson y Scott, que son los autores que principalmente trabajaron en Australia, lo que hicieron fue, en un sector, ver cómo iba variando los valores de estos radioelementos, ya sea en el material superficial que se erosionó in situ, como así también iba en el lecho rocoso subyacente y a lo largo de todo un perfil. Y ellos llegaron a una serie de conclusiones, que esto es un resumen como muy grande, pero este trabajo de Dickinson y Scott, me parece que también se los había puesto, pero si no es muy conocido. Sí, este trabajo yo se los agregué en la biografía. Si no llega a estar y no lo encuentran, me lo piden porque yo lo tenía. Los que ellos vieron, una serie de factores que afectaban a la variación entre las respuestas superficiales y de fondo. Algunas cosas que vieron, por ejemplo, la posición de radio, por ejemplo, en sitios de filtración de aguas subterráneas, producía desequilibrios en la serie de desintegración del uranio y del torio.
la pérdida de radón podía reducir la señal del uranio medida, se produce una pérdida del potasio, producto de la pedogénesis, rocas félsicas meteorizadas muestran pérdida de uranio y torio. Bueno, esto se los dejo, por ejemplo, uno que es obvio, la eliminación de minerales fácilmente meteorizables, que son los que primero se van a romper, de los granitos, nos pueden producir un enriquecimiento de potasio a través de la alteración del feldespato potásico. Al romperse el feldespato potásico vamos a tener más potasio disponible, por lo tanto se va a lavar y vamos a tener este enriquecimiento del potasio. Bueno, y esto es una serie de ítems que nada, no los quiero aburrir, pero a quien les sirva lo pueden tener en este trabajo. Ahí está. Y esto a mí realmente no lo conocía, me sorprendió, que es que no me pareció tan, no lo conocía personalmente y me interesó para explicárselos, es el uso de la espectrometría de rayos gamma en la industria del petróleo. Al parecer dado buenos resultados debido a que existen anomalías radiométricas cercanas a la superficie. Fíjense que siempre volvemos a lo mismo, es siempre cercano a la superficie, no tienen mucha penetración. Estas anomalías son el producto de filtraciones de hidrocarburos y celdas de convección electroquímica asociados a estos depósitos depósitos de hidrocarburos. En este trabajo lo que vieron fue que el uranio tenía la característica que la solubilidad y la movilidad estaban relacionados con su estado, en el estado en que se encontraba. Cuando las microburbujas de gas liberado de un depósito de hidrocarburo bajo presión escapan a la superficie, ¿no? Porque la burbuja trata de salir y se encuentra con una red de clasas y planos de estratificación interconectados y rellenos de agua, el uranio 6 más se reduce a 4 más y por lo tanto precipita y se vuelve inmóvil. El potasio se va a ver afectado por el pH del agua subterránea y la presencia de ácidos orgánicos y carbónicos que pueden destruir los minerales arcillosos, van a liberar potasio al agua ascendente con una posible interacción de las celdas de convección electroquímicas redox. Y el torio en este caso va a ser el más estable de los tres en estas condiciones, ya sea en microfiltraciones, movimientos de aguas subterráneas y celdas de convección. Y a partir de este conocimiento, entre estos tres radioelementos y su interacción entre ellos, se han hecho unos patrones radioactivos distintivos en la superficie que se asocian a la presencia y acumulación de hidrocarburos. Ahí está. Este trabajo se los agregué, es bastante nuevo, es del año 2023. Este trabajo se hizo a partir de datos de una tesis con datos de geofísica del GEMAR. Se utilizó esta técnica que se llama DRAD, Deviation of Radioactive Derivative. Bueno, ustedes en inglés van a hablar mejor, pero lo que se hace es lo siguiente. A partir de los datos de uranio, torio y potasio, se van haciendo una serie de cálculos. Por ejemplo, se calcula el potasio ideal, que sería del valor del torio medido, multiplicado por la relación empírica normal entre el potasio y el torio, obtenida en todos los datos. Y también se hace lo mismo a partir del uranio ideal, se le llama, ¿no? Con estos datos se hace una relación entre el potasio medido y este potasio ideal sobre el potasio medido, ¿no? Y esto lo que se obtiene son las desviaciones relativas expresadas como fracción de los valores de estación. Y a partir de estas fórmulas, nada, es medio aburrido, pero por ahí les puede llegar a utilizar porque es simplemente teniendo el dato, el valor, aplicarle estas fórmulas, uno obtiene este factor de desviación que sirve mucho para la detección de zonas potenciales de interés de hidrocarburos. El trabajo nada, está en español, me pareció interesante para leerlo, y hace mención, todo esto está sacado a partir del trabajo de Sanders del 93. Y después, el otro uso que tenemos en el monitoreo de la espectrometría de rayos gamma es lo que es el uso para el monitoreo ambiental. Que lo que se basa principalmente en las mediciones de líneas de base a escala regional.
que se suelen hacer en estos estudios aéreos sistemáticos. Proporcionan niveles de base tanto en los radionucleidos naturales como en fuentes artificiales con una vida media más prolongada, en especial el cesio 137 o el cobalto 60. Acá les quería decir algo que quizás se me escapó antes. En los equipos de espectrometría de rayos gamma lo que hacen es medir todo el espectro y lo dividen en una serie de canales. Cuanto mejor es el equipo, tiene mayor cantidad de canales. Por ejemplo, esto lo vemos un poquito más adelante, pero los equipos antiguos tenían 256 canales y hoy en día tienen 1024 canales. Es decir, que todo el espectro, uno lo que hace es dividir al espectro en 1024 canales y los va analizando uno por uno. En geología, los que mayor información nos dan son los canales asociados, como les dije, al potasio, torio y uranio. Pero si a uno le interesa, en estos casos puede elegir otros canales asociados al cesio o al cobalto, que son radionucleidos de fuentes artificiales, que nos van a estar hablando de la presencia de contaminación. Este es un ejemplo que tenemos acá, la presencia de cobalto 40 en sedimentos a lo largo de canales de la descarga de son los canales de enfriamiento. Tenemos una fuente nuclear acá, una fuente, ¿cómo se llama? Una central nuclear, y sus canales de enfriamiento están perdiendo este cobalto 60, que no es natural, es producido por el hombre, y cómo aparece representado en este relevamiento espectromagnético de gamma ray. Y los países del norte y centro de Europa, que fueron los principales afectados por Chernobyl, por el accidente de Chernobyl, ya han implementado estos programas de realizar continuamente el monitoreo, porque a vos no te interesa una única fotografía de la situación actual, sino a vos te interesa ver la evolución en el tiempo de estos radionucleidos para poder diferenciar los valores de fondo con respecto a las fuentes artificiales. Lo último que se está utilizando en estos casos es el tema de la tecnología de drones. Esto lo que tiene un montón de beneficios, obviamente también tiene sus contras, pero entre sus beneficios para el tema de los estudios ambientales, tenemos la rapidez para desplegar un dron, porque recuerden que un avión, no todos los países tienen disponible un avión específico para los estudios de espectrometría de rayos gamma. Es decir, no le podés poner un equipo de espectrometría de rayos gamma a un avión así porque sí. El avión tiene que tener el permiso para utilizar esos equipos, y al tener ese permiso pierde otro permiso. Por ejemplo, un avión utilizado para geofísica no sirve más para transportar personas. Entonces, vos tenés que considerar el costo de que el avión no se utilice más como transporte de personas, se va a utilizar únicamente para geofísica. Entonces, eso es un costo que lo incorpora generalmente los prestadores de servicio. En cambio, en un dron, simplemente uno le coloca el equipo y no cambia nada en las prestaciones del dron. Y obviamente, seguridad, porque no se está volando a ninguna persona y puede ser una zona con muchos problemas, es una zona con alta radioactividad y al fin y al cabo uno trata, cuando un avión vuela con una persona, el dron vuela, es autónomo, y obviamente la economía, un dron es mucho más económico que cualquier avión. Lo que estamos viendo acá es una representación en 3 dimensiones de la central de Fukushima, Daiichi, en donde las mediciones se fueron presentando como cubriendo lo que sería el edificio mismo, y vemos los valores de la dosis de radiación, que ahora lo vemos más adelante, que es este concepto de dosis de radiación. Bueno, como dice acá, los objetivos de estos estudios son examinar las firmas de radiación, las instalaciones, y determinar los niveles de radiación de fondo en áreas adyacentes. En el procesamiento de datos se configuran para determinar los niveles de cesio 137, cobalto 60, que yo los había nombrado, pero también nos puede llegar a interesar el nitrógeno 16, argón 41, además los 3 que ya veníamos trabajando, que eran el potasio, torio y uranio. Y estos resultados de estos relevamientos proporcionan además una línea de base para las instalaciones nucleares y la región circundante en caso de que ocurra un accidente. Como les dije, para saber cuál es el valor de base para entender cuán grande fue la contaminación.
Y acá vamos a hacer un pequeño resumen, pero que a mí me interesó mucho qué significa esta dosis de radiación que está acá marcado en este gráfico. Fíjense que los valores azules van de 90, estos son nanosievert por hora, a 370 nanosievert por hora. Acá le hice una conversión rápida, 370 nanosievert hora sería lo mismo que 0,37 microsievert hora. La base rate o tasa de radiación es la cantidad de radiación absorbida o entregada por unidad de tiempo. Como les dije, puede ser en unidades de sievert por hora o también de joules por kilogramo por segundo. Y este gráfico que les puse acá, nada, a mí me pareció muy interesante, está hecho por un físico e historietista, es bastante conocido, hace un cómic, un webcómic bastante bueno, fue ex ingeniero de la NASA, realmente esta persona sabe del tema. Cuando ocurrió el accidente de Fukushima, se hablaba tanto de los valores, no se entendía muy bien el tema de cuánta radiación había perdido la central. No estamos hablando de Chernobyl, ahora estamos hablando de Fukushima. Entonces lo que hizo este ingeniero, este físico, perdón, aunque trabajaba como ingeniero en la NASA, hizo este gráfico en donde, a partir de celdas, fíjense, cada celda representa 0,05 microsievert y lo compara, por ejemplo, dormir una hora cercano a otra persona, la otra persona recibe 0,05 microsievert. Esto es por hora, es decir, que uno tiene que estar una hora para recibir este valor. Entonces va haciendo tiene su lado gracioso porque, por ejemplo, propone cuánta radiación recibe una persona con una banana. La banana tiene potasio y de vuelta todo el potasio posee una infinitesimal parte que es radioactivo. Entonces dice cuántos microsievert recibe una persona por comer una banana, pero te va mostrando cuál es la radiación que recibe una persona, por ejemplo, 5 microsievert recibe una persona al hacerse un estudio dental de la boca, cuánto es el valor, el background en un año, perdón, en un día normal son 10 microsievert. Fíjense, esto es muy interesante. ¿Cuánta radiación recibe una persona para hacer un vuelo desde Nueva York a Los Ángeles? ¿Por qué aumenta el valor de radiación? Ustedes saben que el campo magnético de la Tierra actúa como escudo de la radiación solar, y claro, el avión al volar más elevado de la Tierra se aleja, está menos protegido por este campo magnético de la Tierra, entonces queda más expuesto a radiación. Entonces fíjense cuál es la radiación que recibe una persona por estar haciendo este viaje. No sé exactamente cuánto de un viaje de Nueva York a Los Ángeles, pero recibe unos 40 microsievert. Ahora, eso se va acumulando y fíjense, por ejemplo, también interesante, cuánta radiación recibe una persona al hacerse un escaneo, un CT, ahora se me fue el nombre de este tipo de escaneo. Es más que un rayo X, es mucho más, acá ya estamos en los milisievert, y por ejemplo, la dosis de una persona por estar una semana cercano en las zonas cercanas a Fukushima era de 1 milisievert, es decir, que un escaneo cerebral, una persona recibía el doble, y esto era una semana. Y esto que tenemos acá, los aproximadamente 4 milisievert, es lo que una persona, la dosis que una persona adquiere a lo largo del año. Si continuamente estamos expuestos a radiación natural, el 85% es producto de radiación natural, el 15% restantes por ahí son fuentes humanas, pero al año recibimos unos 4 milisievert, y según Estados Unidos una persona puede recibir al año hasta 50 milisievert. Y bueno, ya entrando en condiciones mucho más severas, acá pueden ver la relación entre qué representa cada una de las celdas. Por ejemplo, una dosis fatal ya son 8 sievert, y 10 minutos cercano al núcleo de Chernobyl, una persona recibía 50 milisievert, perdón, sievert. Fíjense la bestialidad de lo que fue la emisión de radiación de Chernobyl con respecto a otros accidentes
nucleares. Nada, me pareció interesante porque a veces este gráfico se hizo especialmente porque había una gran confusión de cuánto era la dosis, cuánta radiación se estaba perdiendo. Y la verdad que lo explica bastante bien. Es un gráfico que tiene bastante buena definición, el que yo les pasé, así que si a alguno les interesa o les sirve, obviamente este científico aclara que es simplemente es como es como para entender un poquito, no es ciencia pura, pero sabe bastante el tema como para poder tomarlo, para poder tomarlo. Y por último, lo que yo les decía, esto de las series de medidas, fíjense el ejemplo de Japón, en el año 2011, cuando se produce el accidente, cómo se produce esta dosis, estos dose rates, cómo se va expandiendo en el área donde se produjo el accidente, y varios años después, 2 años después, bajó muchísima la dosis recibida, está muy por debajo, y ellos tratan de alguna forma de mostrar de lo bien que está la situación. Ellos, toda la zona que rodea está con valores que están totalmente por debajo o similares a la dosis de las principales capitales del mundo. Como diciendo, a septiembre del año 2023, toda la zona, toda la prefectura de Fukushima, los valores de dosis están por debajo de lo normal, así que no tratan de justificar el hecho de que no es una zona peligrosa. Y bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a... ahí está, para el número de la grabación. Y vamos a compartir. Ahí está. Ahí está, ¿se ve la pantalla completa? Sí, sí se ve. Excelente. Bueno, lo que vamos a ver en esta última presentación de hoy es el tema del diseño de los relevamientos, que a nosotros nos puede interesar mucho porque uno tiene que saber cómo hacer, si es posible, ¿no? Porque uno después puede comprar el relevamiento ya hecho, pero si uno participa en el diseño del relevamiento, uno puede sacarle la mayor información posible, dependiendo del tipo de la escala que vamos a realizar el relevamiento, en qué orientación vamos a elegir, el espaciamiento, la altitud, que es muy importante, como habíamos visto anteriormente, con respecto a la espectrometría de rayos gamma, qué espaciamiento vamos a tener entre las líneas de control, el intervalo de muestreo y cómo es que se diseña finalmente un levantamiento geofísico aéreo, con los programas disponibles, bueno, algunos, no todos obviamente, pero los más conocidos. Entonces arrancamos. Javier, mirá que se ve el PowerPoint, pero no se ve en modo presentación. Ah, sí, ya entendí por qué estoy haciendo. Estoy compartiendo la... Ajá. Un segundo. Ahí está. Estaba compartiendo el PowerPoint y no la presentación de PowerPoint, disculpe. Ahí se ve. ¿Y ahí paso de página? Sí, se ve bien. Bien. Con respecto al diseño, lo que vamos a ver es la escala del levantamiento y es el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta. Esto que tenemos de fondo es la provincia de Santa Cruz, y con datos de geofísica de vuelta del servicio geológico que disponemos, en donde tenemos una superposición de 3 sets de datos. Un set de datos que podríamos llamar de reconocimiento, que ocupa un gran área, que lo vamos a ver bien. Después vamos a tener un set con mayor calidad de datos que podemos determinar regional, y en detalle chiquitito acá, que es lo que es, este es el bloque Santa Cruz, este es Macizo El Deseado, y acá chiquitito tenemos el Cerro Vanguardia. Ahora vamos a ver cada una de las características de este tipo de relevamiento.
A escala de reconocimiento, el objetivo es definir un marco geotectónico, obviamente, a un costo mínimo. ¿Por qué costo mínimo? Porque los perfiles de vuelo van a tener un gran espaciamiento, que pueden ser cada 4 o 6 kilómetros, con alturas de vuelo entre 1 y 1,5 kilómetros. Hoy en día son los menos utilizados. Esto se utilizaba mucho en la década de los años 60, 70. Puede ser que algún que otro país, disculpen, lo sigue haciendo. Ya no es tan común. Hoy en día estas escalas de reconocimiento es algo que ha quedado un poco en desuso. Los objetivos de estos relevamientos eran mapeos de cuencas sedimentarias, ya que la geología de superficie era de poca importancia. Esto se debía también a que al estar alejado de la fuente que lo genera, toma preponderancia la anomalía magnética que generan las rocas que tenemos en profundidad, esto lo vemos mejor más adelante, y podía servir para determinar ciertos parámetros para un posterior levantamiento regional. Pero es medio como gastar 2 veces el doble de dinero en un área. Ha quedado un poco en desuso. Acá les puse un ejemplo del bloque Cuenca Centro del año 68. Fíjense que esto en realidad, previo a lo que yo les comenté, las líneas de vuelo eran cada 20 kilómetros, no se siguió los patrones establecidos que se utilizan hoy en día, que son líneas de vuelo en un sentido y las líneas de control en otro. Pero bueno, es lo que utilizó YPF en esa época para los grandes relevamientos de las cuencas, y obviamente cubría una gran superficie, que era lo que le interesaba también a YPF en ese momento. Luego pasamos a lo que son la escala regional. Esto ya es más común, es lo que se trabaja actualmente. Son la mayoría de los levantamientos regionales, el objetivo es el mapeo geológico sistemático, y con frecuencia tienen el objetivo final la determinación de áreas favorables para la exploración mineral y de hidrocarburos. Es decir, haces todo un relevamiento y ya esto te está dando qué lugares de interés te puede llegar a futuro interesar ciertas áreas para hacer geoquímica, o todo lo que os interese, o una geofísica de detalle en un área específica. La resolución requerida va a depender de la geología y también del target de interés. Si yo estoy buscando por ejemplo, si a mí me interesan unas vetas que tienen un metro de espesor, un metro de ancho, claramente si hago un relevamiento cada 1 kilómetro va a ser imposible identificar esas vetas. Entonces, sería incorrecto esperar encontrar esas vetas con un relevamiento regional a escala 1 kilómetro. Pero esto se utilizó mucho en la época en donde se estaban estudiando los pórfiros de cobre, tanto en la zona de Chile como en Argentina. Este es un ejemplo específico. Este relevamiento fue realizado por Codelco, es decir, por la empresa chilena, pasó del lado argentino con permiso, con la contraparte de ceder los datos de Argentina para el uso nuestro. Como estos relevamientos regionales suelen combinarse en algunos casos con la gamma espectrometría, hay que llegar a una situación de compromiso en donde, si bien es más fácil para el avión volar a una altura alta y constante, eso le juega en contra a la gamma espectrometría, entonces trata de bajar a una altura de vuelo inferior, pero también lo hace más difícil el relevamiento. Entonces tienen que llegar a una situación de compromiso intermedio entre la altura esperada de vuelo para un relevamiento de espectrometría y lo que podría ser un relevamiento de vuelo regional, como en este caso. Que, por ejemplo, para hacerlo, este caso específicamente, las líneas de vuelo fueron cada 1 kilómetro, que es la que estamos viendo acá. Es una forma de representar los mapas en donde cada una de estas líneas verdes son las líneas de vuelo, las perpendiculares son las de control, están separadas 1 kilómetro, y en este caso específico se utilizó una altura de vuelo constante de 5.600 metros sobre la superficie del mar, ¿no? No se suele hacer eso porque, ¿qué pasa? No posee espectrometría de rayos gamma este bloque, es solo magnetometría, pero si uno vuela a una superficie constante,
lo que les había dicho, cuando uno pasa sobre un valle, la fuente que genera nuestra anomalía magnética en cierta forma se va a alejar. Y cuando uno pasa sobre una cordillera, por ejemplo, se va a acercar. Entonces puede ser que haya errores de interpretación debido a la topografía. Pero bueno, como la empresa quería cubrir la mayor superficie posible en el menor tiempo posible, tomaron la decisión de hacer altura de vuelo constante. No es lo común, es el único que tenemos, pero lo quería presentar. Y ya cuando entramos a lo que sería la escala de detalle, fíjense lo que es un mapa de magnetometría de detalle, la cantidad de información que nos da. Esto es el bloque Cerro Vanguardia. El objetivo de estos vuelos es la obtención de una interpretación no solo cualitativa, sino también cuantitativa de los datos, y debe estar garantizada la calidad óptima de los datos obtenidos. Las especificaciones del levantamiento deberán referirse no solo a los parámetros como el espaciamiento, en este caso están separadas a 200 metros las líneas de vuelo, sino también la altitud. Este relevamiento se realizó a 50 metros sobre el nivel del suelo sería. Y hay una menor tolerancia, un rango de tolerancia mucho más severo con respecto al intervalo de muestreo, el ruido de maniobra, variación magnética diurna. Es decir, claramente cuanto más preciso y más delicado está haciendo un relevamiento, uno va a exigir también que el contratista sea más preciso a la hora de tomar estos datos. También vamos a tener que tener en cuenta otros factores a la hora de determinar nuestro relevamiento, como puede ser la profundidad esperada de nuestras fuentes magnéticas, el relieve y la textura magnética esperada. El relieve topográfico es más que obvio porque un relieve muy accidentado. Recuerden que un avión tiene cierta respuesta a la hora de maniobrar, no es que va copiando perfecto la superficie. Entonces, por una cuestión de seguridad, si bien los aviones tratan de seguir la superficie lo más paralela posible, a veces tienen que hacer ciertas maniobras para asegurar al piloto. Y obviamente nos va a interesar también qué tamaño, bueno, la inclinación del campo magnético, eso lo vamos a ver bien más adelante, el tamaño del área a ser relevada y las condiciones climáticas, que eso realmente lo manejan todo lo que sean los pilotos, porque ellos saben bien en qué condiciones se puede volar y en cuáles directamente no se puede volar. Un piloto no se va a arriesgar para hacer un relevamiento magnético. Como les dije, ese es el bloque de Cerro Vanguardia, posee líneas de vuelo en sentido norte-sur cada 200 metros, las líneas de control son este-oeste de cada 100 metros, y la altura de vuelo promedio fue de unos 70 metros. De vuelta, estas son las líneas de vuelo, y acá tenemos lo que sería el campo magnético total. Esto es lo que se midió en el campo. Fíjense que lo que les había nombrado anteriormente, lo que estamos viendo acá son las anomalías, no es el campo magnético. Acá se le removió el valor del campo magnético que produce el centro de la Tierra, y nos quedamos únicamente con las anomalías generadas por la superficie, que es, desde el punto de vista de interés económico, lo que a nosotros nos interesa. Otro detalle muy importante que tenemos que decidir a la hora de practicar nuestro relevamiento, que esto podría ser llevado a un relevamiento terrestre, si uno va a poder ir con un magnetómetro en una mochila, no importa tanto en el punto de vista de gamma espectrometría, pero sí en el de magnetometría, debido a los que le comenté anteriormente, la naturaleza bipolar de las anomalías. Toma una gran importancia la orientación de las líneas de vuelo. Vamos a tener que elegir esta orientación, y esta elección va a ser en función de factores como la orientación promedio de la fábrica magnética, la inclinación magnética donde está siendo realizado este relevamiendo, y el largo de las líneas. ¿Por qué el largo de las líneas? Porque como uno tiene que hacer un relevamiento y dar la vuelta, seguir haciendo y dar la vuelta, perdón, vuelvo atrás, a uno le conviene tratar de también que el avión, el dron, lo que sea, haga las líneas lo más largas posibles, para que haya la menor cantidad de vueltas, de idas y vueltas. Por ejemplo, en este caso no convenía hacerlo este-oeste, porque hubiera tenido que hacer un montón de giros, que es combustible perdido, tiempo perdido, y es lo que lo encarece. En cambio, acá se eligió correctamente norte-sur, para hacer las líneas lo más largas posibles, y a la hora de hacer el rulo, que es cuando el avión deja la línea, se aleja y vuelve a encarar la nueva línea, pero lo tiene que hacer desde antes de llegar a la línea para
a la hora de empezar a medir, estar ya posicionado a lo largo de la línea de interés, todo eso es tiempo perdido y combustible perdido. Entonces, claramente lo que convenía en este sentido era hacerlo lo más norte-sur posible, porque este bloque se extiende en sentido norte-sur. Con respecto a la orientación de la fábrica magnética, en el caso óptimo, las líneas deberían ser voladas perpendiculares a la alineación magnética principal. Es decir, si nosotros tenemos un dique que genera una anomalía magnética en este sentido norte-sur, no me convendría hacer las líneas este-oeste, porque yo, por ejemplo, si yo vuelo a esta altura, lo más probable es que no llegue a ver la anomalía que genera este dique. Recién cuando me acerco lo suficiente, empezaría a aparecer esta anomalía, especialmente porque las anomalías se dividen en sentido norte-sur. Al elegir en este sentido norte-sur, fíjense la cantidad de veces que estamos cortando a esta anomalía. Por lo tanto, así como en resumen, suelen ser voladas perpendiculares a la alineación magnética principal, que usualmente coincide con el rumbo principal de la estratificación o con los rasgos lineales correspondientes a la geología. Cuando hay dos o más orientaciones magnéticas fuertes, se podría llegar a la situación de compromiso, en donde, por ejemplo, volarlo a 45 grados o ángulos no menores a 45 grados, en caso de tener dos o más orientaciones magnéticas. La inclinación magnética, que no sé si ustedes lo vieron con Silvana, va a depender, la inclinación magnética va a depender en qué latitud nos encontramos. Cuanto más nos acercamos al ecuador, menor va a ser la inclinación magnética, y cuanto mayor nos acerquemos al polo, no geográfico, sino al polo magnético, mayor va a ser la inclinación magnética, llegando a más o menos 90 grados en los polos, y 0 grados sería aproximadamente esto en el ecuador. La inclinación magnética nos va a deformar las anomalías que vamos a encontrar. Entonces, salvo en zonas con inclinación magnética mayor a 75 grados, que serían, en este caso, en esta situación, lo que tenemos acá, y perdón que uno para atrás, tenemos una serie de anomalías magnéticas de cuerpos. Este es un modelado matemático de una serie de 4 cuerpos. Tenemos un cuerpo en ese sentido, vertical, con sus características, con su susceptibilidad magnética, otro cuerpo en el sentido contrario, con mayor o menor profundidad, y 2 cilindros, uno con un radio específico y otro con otro radio, y uno más arriba que el otro. Simplemente como para tener cuatro cuerpos distintos que cada uno nos dé su anomalía magnética diferenciada. Esto es muy común utilizar cuando uno usa los programas de modelado. Lo que más recomiendan es esto, empezar a jugar y hacer cuerpos que sin un aspecto muy geológico, pero para entender cuál es la anomalía magnética asociada a estos cuerpos. Y es lo que hicieron acá. Lo que hicieron en esto es, a partir de estos 4 cuerpos, ver cómo iba variando la anomalía magnética que generaban estos cuerpos a 90 grados, 30, 60, 15 y 5. Entonces, sabiendo esto, se puede determinar que, salvo con zonas de inclinación magnética superior a los 75 grados, que ya estaríamos muy cercanos al polo magnético, lo general es que se puede obtener mucho más información de una anomalía realizando un perfil norte-sur sobre un cuerpo que origina la anomalía, que con un perfil este-oeste. Es decir, salvo en esta zona, que sería casi indistinto elegir sentido este-oeste que sentido norte-sur, en todos estos casos lo que más convendría es hacer vuelos en sentido norte-sur. Solamente si las líneas de vuelos tienen un espaciamiento muy pequeño con respecto al cuerpo que vamos a investigar, lo cual sería también muy costoso, la orientación del vuelo no afectaría tanto en la definición de la anomalía. Pero esto no suele ocurrir, porque nadie quiere gastar plata de más en hacer líneas de vuelo que uno podría obviarse y ahorrarse, porque las líneas de vuelo son costosas. Es decir, lo que te cobran es la hora de vuelo, o en realidad te cobran por kilómetro lineal. A mayor densidad de líneas de vuelo, son mayor cantidad de kilómetros lineales. Ahora vamos a ver cómo crece exponencialmente estos valores. Pero claro, también si uno pudiera hacer líneas de vuelo en cualquier dirección tan pegadas una con otra, que el resultado sería indistinto en qué situación lo hagamos, pero es una situación ideal. Cuando la inclinación magnética decrece, la validez de las anomalías registradas en los perfiles este-oeste hay que analizarse con mayor precaución. Esto se sabe que es así porque cerca del ecuador magnético, que es bastante cercano al ecuador geográfico,
los levantamientos volados en dirección este-oeste pueden detectar mínimos o bajos centrales sobre un cuerpo sin observar el alto adyacente. Por ejemplo, en este caso, si el avión volara en esta dirección y pasara sobre este cilindro puede llegar a ser una kimberlita, vieron que las kimberlitas suelen tener forma cilíndrica de zanahoria, le dicen, literalmente carro, o un tubo, es decir, cualquier cosa que tenga esta forma así bien cilíndrica, y si el avión pasara únicamente en el área central, en el sentido este-oeste, lo único que veríamos sería el mínimo que genera la anomalía, y nos faltarían los máximos que componen esta anomalía bipolar. Y justito el mínimo estaría casi situado sobre el centro de la anomalía. Esto solo se suele ver en el ecuador magnético. Por el contrario, si realizamos perfiles en sentido norte-sur, podríamos llegar a ver la anomalía completa. Por ejemplo, si realizamos una línea en este sentido, ya estaríamos agarrando el máximo y el mínimo asociado a este cuerpo. Y lo mismo, a partir de esto que podría ser un dique, por ejemplo, un dique mineralizado, tendríamos una anomalía magnética, un máximo de acá y el mínimo situado sobre el cuerpo que genera la anomalía. Entonces lo mejor suele ser finalmente elegir el sentido norte-sur debido a las características de nuestro campo magnético. Mapas aeromagnéticos preparados sobre la base de líneas de vuelo este-oeste en zonas de baja altitud magnética pueden producir anomalías con formas sin ningún sentido. Así que nos puede llegar a complicar la vida el hecho de elegir sentido este-oeste. Pero también existe. Nosotros tenemos datos tomados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde ellos eligieron tomar los vuelos sentido este-oeste, y uno, puede observar que las anomalías tienen cierta deformación, pero siempre es interesante ser consciente de estos mapas para ver, o tener el dato, para ver exactamente en qué sentido se tomaron las líneas de vuelo, para poder interpretar si la anomalía posee cierta deformación, si es producto o no de estas líneas de vuelo que hayan tomado mal la anomalía. Acá les había puesto un pequeño, no me olvidé que le había puesto esto, en lo que les decía, lo del ecuador magnético, como ven, no pasa exactamente sobre el ecuador, sino que se va deformando, es esta línea verde acá. Y lo que tenemos acá sería el polo sur magnético. Fíjense que está el polo sur magnético para el 2015, está fuera de lo que sería la Antártida, está directamente en el mar, es decir, a la brújula no te está llevando al polo sur geográfico, sino que la brújula que apunta es este punto, al sur sería, y el norte está por acá arriba, no aparece en el mapa, está por acá arriba, por esta zona estaría el norte magnético, mientras que el norte geográfico estaría exactamente acá arriba. Luego tenemos que en los levantamientos regionales, estos que se realizan principalmente para el mapeo, como dijimos, la dirección norte-sur es la que habitualmente se elige como una situación razonable de compromiso. Y otra cosa también interesante es que eligiendo siempre una misma orientación, y especialmente la norte-sur, permite la fusión de distintos bloques, disminuyendo el efecto borde entre las uniones. Esto es muy común, hay trabajos específicos sobre el tema, muchas veces distintas compañías realizan distintos relevamientos, y claro, por ahí el país o la empresa que compró estos relevamientos quiere unir ambos sets de datos, y siempre en los bordes se producen ciertas variaciones. Estas variaciones se pueden ver acentuadas, especialmente si uno de los bloques fue volado en una dirección distinta que el otro. Entonces, si uno se toma el compromiso de volar siempre en una misma dirección, a la hora de unir los bloques se simplifica un poco esta unión. Por último, en levantamientos de detalle, lo que debe darse prioridad al requerimiento de obtener una configuración apropiada al campo magnético. Y en segundo lugar, debe tomarse en cuenta el rumbo de las unidades litológicas. Y como habíamos dicho, a mayor densidad de líneas de vuelo, el rumbo es menos importante. Pero bueno, más nos va a complicar el tema monetario. Después tenemos el espaciamiento de las líneas de vuelo, es decir, qué separación va a haber entre una línea y la siguiente. Si bien se sabe que idealmente sería conveniente que la relación espaciamiento-altura de vuelo no sea superior a 2, es decir, que tendríamos, por ejemplo, un espaciamiento cada 1000 metros y una altura de vuelo cada 500, por razones económicas
suelen hacerse espaciamientos entre líneas de vuelos igual a 4 veces la altura de vuelo. Este es un valor que se suele ver normalmente. Es decir, idealmente la relación debería ser 2, pero normalmente es 4. Es decir, tenemos que la altura de vuelo, perdón, la distancia entre líneas de vuelo es de 1000 metros, con una altura de vuelo cada 250 metros para los relevamientos regionales. Debido a que la resolución involucra tanto a la altura de vuelo como al espaciamiento, en principio incrementar la altitud para volar con líneas más separadas podría parecer conveniente, pero esto significaría estar sacrificando la precisión de la información a lo largo de la línea de vuelo. ¿Por qué? Con una línea de vuelo a una altura mayor, inevitablemente se pierde parte de la información de longitud más corta, que se tomaría si el vuelo estaría a menor altitud. Y esto toma de particular importancia en los relevamientos de detalle. Entonces, más o menos, haciendo un resumen, en los casos típicos, con espaciamiento cada 1000 metros o más, tenemos que estos estudios se suelen utilizar para reconocimiento, mapeo regional o cuencas sedimentarias. Y esto, perdón que me autointerrumpo, esto de cuencas sedimentarias antiguamente se utilizaba para cuencas sedimentarias, estos grandes relevamientos con baja definición, pero que cubría grandes áreas. Fíjense que la escala de compilación es 1 en 250.000. Hoy en día se sabe que la industria del petróleo ha avanzado mucho, y hoy en día se podría decir lo contrario. Una de las áreas que mayor requerimiento tiene de magnetometría de alto detalle son las cuencas sedimentarias, porque se sabe aplicar ciertas técnicas, que las vamos a ver adelante, que realmente requieren, para poder aplicar esas técnicas, de relevamientos de gran detalle en estos sectores. Pero claramente, así también son de costosos, porque estamos diciendo que convendría, es verdad, para una cuenca sedimentaria una menor separación de líneas de vuelo, pero claramente tendríamos que cubrir un área mucho más grande, porque las cuencas sedimentarias sabemos que ocupan grandes superficies y obviamente más costosos, pero los resultados, como vamos a ver más adelante, son más que interesantes. Eso lo vemos en la última clase. Después tenemos espaciamiento cada 500 metros, mapeo regional y cuencas sedimentarias nuevamente, se va aumentando la resolución. Ya a 200 metros pasaríamos entre 200 y 100 metros de detalle a ultra detalle, con escala de compilación en 1 en 25.000 o 1 en 10.000 o menos. Esto me pareció muy interesante. Esto está sacado del libro que les pasé. Este libro lo publicó en la Asociación Geofísica Australiana. Es un libro muy interesante para la interpretación de datos aeromagnéticos para geología. Realmente se los recomiendo. El libro se descarga gratuito, no es que lo anduve robando por ahí. Anteriormente se vendía este libro, pero el autor se ve que logró que lo den gratuito, y vale la pena tenerlo como fuente de consulta, porque presenta ejemplos muy, muy gráficos, obviamente todos de la zona de Australia, también bastante de Sudáfrica, pero en este caso muestra perfecto la variación entre los detalles que podemos obtener en un mismo bloque volado a 50, 100, 200 y 400 metros espaciadas las líneas. En realidad veamos primero el gráfico de abajo, que es lo que esto tenemos escala de colores, y lo que estamos viendo es el campo magnético total, es decir, lo que estamos midiendo en superficie. Acá arriba lo que tenemos es la primera derivada vertical. Más adelante vamos a ver que esto es la reducida al polo, no importa. Estas dos técnicas las vamos a ver más adelante y ver qué significa. Pero sin saber todavía esas técnicas, o si no es que han manejado esas técnicas, a primer ojo nos podemos dar cuenta. Fíjense, por ejemplo, estas estructuras mineralizadas, porque claramente presentan algún tipo de anomalía, que se ven tanto en esta reducida al polo, y se resalta aún más en la primera derivada vertical. Miren lo bien que queda marcado en espaciamientos cada 50 metros, y sin embargo, en cada 400 metros directamente no lo llegamos a ver. Es como que se ve todo más borroso. Las principales estructuras de este posible pliegue, porque no conozco el área, y el núcleo, sí aparecen representados cada 400 metros, pero se pierde una serie de detalles. Uno puede suponer, inventando, que si el interés económico estaría asociado a estas vetas, en este sentido noroeste-sureste, suroeste-noreste, perdón,
con un espaciamiento cada 400 metros, no lo podríamos identificar, lamentablemente, pero cada 50 metros sí. Luego tenemos la altitud del levantamiento, que obviamente está totalmente atado a lo que sería consideraciones referentes al espaciamiento, como habíamos dicho. Va a depender precisamente del target geológico que queremos investigar, es decir, el objetivo del levantamiento. Si lo que nos interesan son fuentes magnéticas próximas a la superficie y de corta longitud de onda, el levantamiento debería ser preferiblemente de baja altitud. La regla práctica es que la altitud no debería ser mayor a la distancia entre los cuerpos magnéticos que quiero resolver. Entendiendo cómo resolver a que sean definidos por los bordes y no simplemente identificar la anomalía que genera ambos cuerpos. Ahora vamos a ver con un ejemplo también sacado del libro que se entiende perfecto. Esto último propone restricciones obviamente a la altura del vuelo y tiene un efecto dominó, ya que sobre el espaciamiento de las líneas de vuelo y sobre el costo del levantamiento, porque a menor altura dijimos menor separación de líneas de vuelo y por lo tanto al menor separación de líneas de vuelo vamos a tener que hacer más líneas para poder cubrir el área, por lo tanto nos va a costar mucho más plata. Habitualmente se vuela a una altura mayor que la relación altitud-espaciamiento apropiada. La atenuación resultante puede ser parcialmente rectificada realizando los datos, como vimos acá. Este sistema de lo que se llama la primera derivada y verlo en escala de grises, y a este le faltaría la sombra, resalta aún más todavía. Es decir, se pueden realzar los datos, como les puse acá, la derivada vertical o la continuación descendente, esto vamos a ver más adelante, pero la continuación descendente, que sería como recalcular los datos como si estuviera más cerca del suelo del avión, que estaría buenísimo, pero también puede resaltar los errores, entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de aplicar esos datos. Esto lo que habíamos visto anteriormente era que si la separación, es decir, esta distancia desde acá hasta acá, es inferior a la distancia entre la fuente y el sensor, no vamos a poder identificar o nos va a costar resolver las anomalías individualmente. Esto no quiere decir que no veamos una anomalía asociada a ambos cuerpos, pero no vamos a poder diferenciar la anomalía entre que genera este cuerpo más delgado con este cuerpo más de mayor espesor. Volvemos acá al libro que les comenté del Servicio Geológico Australiano. Lo que estamos viendo acá son los perfiles magnéticos apilados de un modelo digital de un cuerpo que podría ser considerado un pliegue vertical, ¿no? Esta línea azul que va y viene es como si pudiéramos considerar un pliegue vertical. Y están realizados los relevamientos a 100 metros de altura, 200 metros de altura y a 400 metros de altura. Este perfil verde, es decir, este perfil verde acá es la separación, está a una, es donde, perdón, que me haya trabado, este perfil verde que partimos desde acá, por ejemplo, lo que lo señala es desde qué punto este cuerpo, que sería de acá para arriba, a partir de esta línea roja para arriba, están tan cerca que ya fíjense que la anomalía es una sola. Ven que a partir de la línea verde, del perfil verde, llego a ver los dos máximos, ya en este no, acá no y acá no. Desde el perfil verde, es decir, desde esta separación de 100 metros para abajo, que la separación de los dos cuerpos es mayor, fíjense que la anomalía sí empieza a ser identificable. Ven que acá tengo dos anomalías, acá las identifico más, y cuanto mayor es la separación de los cuerpos a una altura constante, mayor va a ser la identificación de las dos anomalías, que sería nuestro objetivo en este relevamiento. En un caso... y miren también cómo va disminuyendo la intensidad de la anomalía registrada, porque claramente al alejarme de la fuente, menor va a ser la anomalía registrada. A 200 metros ya son pocos el cuerpo que queda en una situación donde son pocas las líneas de vuelo, en donde la separación entre este cuerpo y este cuerpo es mayor a los 200 metros, entonces fíjense que de la línea verde para arriba es una única anomalía, se identifica la anomalía, obviamente, pero es una sola, y de la línea verde para abajo estos perfiles son, podemos identificar estas dos anomalías. Y en este caso, con líneas con altura de 400 metros, de acá para arriba, de vuelta, identificamos la anomalía, un valor mucho menor, fíjense que llegó a un máximo de solo 100 nanotesla, comparado con los 750 nanotesla que había llegado al máximo en este ejemplo, porque se alejó de la fuente, y en todos casos identifiqué la anomalía,
pero no puede resolver esta separación entre los dos cuerpos. Bueno, una segunda consideración en la elección de los vuelos es la topografía. Es decir, cuando la topografía es abrupta, los vuelos se realizan siguiendo una superficie preplaneada, ajustada a topografía, que se llama como Direct Surface, o alternativamente se puede volar a una altura constante, de altura manométrica, pero a expensas de empobrecer la gama espectrometría o directamente no poder realizar una gama espectrometría y que la magnetometría pierda cierta definición. Y en los levantamientos sobre cuencas sedimentarias, los que eran los antiguos, no los estos modernos que yo estoy diciendo, usualmente llevados para exploración de hidrocarburos, como no nos importa la topografía, sino el basamento magnético, la información que a nosotros nos interesa, estos generalmente son volados a una altura barométrica constante y lo más baja posible. Y en todos los casos, esto es, no hay tutí, es decir, siempre es así, siempre se tiene en cuenta la seguridad de vuelo del piloto, en especial en sectores con topografías muy abruptas. Acá es un buen ejemplo de lo que sería un ejemplo real de lo que trata de hacer el piloto, de seguir la topografía, pero claramente va a haber sectores donde la topografía se va a acercar a la línea de vuelo, entonces podemos ya tener que nos aumente, hay un error topográfico, se le dice en los datos geofísicos, pero también podemos llegar a tener empobrecimientos de la gama espectrometría por una mayor distancia a la fuente, al punto de perder una serie de datos. Yo les voy a mostrar después más adelante, donde hay, por algunas cuestiones topográficas, muchas veces el producto final que entrega el contratista en este sector carece de datos porque se alejó tanto la fuente que disminuyó tanto el valor que, bueno, no se pone ese dato, porque se carece del dato disponible. Luego, otra cosa a tener en cuenta es qué espaciamiento elegimos entre las líneas de control. Estas líneas de control, que como vieron anteriormente, se eligen perpendiculares a las líneas de relevamiento. En este caso está puesto como en perspectiva, pero esta sería la línea de control y esta sería la línea de relevamiento. El objetivo de realizar estas líneas es una verificación cruzada de los niveles base del campo magnético. ¿Por qué? Porque en un punto yo voy a tener el mismo valor tomado tanto en la línea de valor como en la línea de control. Y yo tengo que relacionar ambos valores, me tienen que dar igual. Y también sirve para corregir las mediciones por variación magnética diurna. Es decir, ¿qué digo con variación magnética diurna? Igual esto lo vemos un poquito más adelante, pero es simplemente un adelanto. Se sabe, si uno deja un magnetómetro midiendo a lo largo del día en un punto fijo, que uno esperaría encontrar un valor constante, no es así. El valor del campo magnético en la Tierra varía a lo largo del día. Suele ser bastante constante durante la noche. Disculpen. Pero cuando nos acercamos al mediodía, por la mayor actividad solar, el campo magnético varía bastante. Entonces, tenemos que hacer estas correcciones para que la anomalía que estamos midiendo sea producto de la corteza superficial y no simplemente que el sol estuvo más activo. También uno puede elegir utilizar estas líneas de control como líneas suplementarias al relevamiento, es decir, cuando uno grilla los datos, uno puede elegir grillar únicamente los datos norte-sur, por ejemplo, y descartar las líneas de control este-oeste, o grillar todos los datos, líneas de control y los datos del relevamiento, siempre teniendo en cuenta qué tipo de fórmula matemática se utiliza para el grillado de datos. Los programas geofísicos suelen contar con un método de grillado específico que se llama BGrid, que es porque se toman en cuenta dos direcciones específicas. Si no, se descarta todo lo que sería las líneas de control y te quedas únicamente con las líneas de relevamiento y a partir de ahí se obtiene la grilla. También lo vamos a ver más adelante, más tranquilo eso. En latitudes bajas y medianas, es decir, alejados del polo, se suele sustraer la variación magnética diurna utilizando una o dos estaciones bases con resultados aceptables. Ya en latitudes muy altas, la corrección adicional por líneas de control es mucho más crítica. Esto de la corrección por base lo vamos a ver en la siguiente clase.
Empíricamente se verifica que una relación de control de línea de vuelo aproximadamente 3 sería lo óptimo, pero les aseguro que nadie hace cada 3 líneas de vuelo una línea de control. Lo normal es 1 en 10, es decir, cada 10 líneas de vuelo se hace uno de control. Por ejemplo, si uno toma cada 1 kilómetro en las líneas de vuelo, la separación de las líneas de vuelo, las perpendiculares van a estar cada 10 kilómetros. Es bastante común eso. Y estas correcciones que uno debe realizar están sujetas a error si las líneas de vuelo y las líneas de control tienen variaciones muy importantes en la altura. Es decir, que en este sentido, fíjense que el avión volaba a esta altura y la línea de vuelo volaba a esta altura. Entonces, como la línea de control, el avión va a estar más alejado de la superficie, que estaría por acá, claramente esto hay que tener en cuenta. Uno cuando después vamos a ver el control de los datos, uno tiene que ver bien que no haya habido estas variaciones porque esto puede llegar a inducir error, ya sea por diferentes altitudes o por inexactitud del posicionamiento. Y estas fuentes, esto se ve más todavía cuando hay mayor gradiente magnético. Cuando el gradiente es suave, estos errores quedan como más suavizados. Cuando es mayor el gradiente magnético, mayor es el problema a la hora de hacer esta combinación. Y por último, el intervalo muestreo, esto no es algo que se elija mucho, ya está predefinido por los equipos. Actualmente, el intervalo muestreo para los magnetómetros de vapor de cesio, que son los equipos más utilizados en magnetometría aérea, es de 0,1 segundo, es de 10 Hz, lo cual, en función de la velocidad del avión, nos va a dar una distancia aproximada de una medición cada 7 u 8 metros. Obviamente depende a la velocidad del avión, que es algo que nosotros tenemos que controlar después. Si el avión acelera, esta medición, es decir, 10 mediciones por segundo, a mayor velocidad van a quedar más equiespaciadas. En cambio, en el caso de la gama de espectrometría, el intervalo de muestreo suele ser de 1 segundo, entonces quedan las mediciones que suelen quedar separadas unos 70 metros aproximadamente. Y las lecturas de posicionamiento del GPS diferencial se realizan cada 1 segundo, y obviamente si yo tengo mi magnetómetro que me dio 10 veces por segundo y mi GPS al cual tengo que asociar cada una de estas 10 mediciones es cada 1 segundo, lo que hacen los software es interpolar, es decir, entre segundo y segundo me saca 9 posiciones intermedias de GPS para cada una de esas posiciones, asignarle cada una de estas mediciones. Lo que estamos viendo acá, bueno, es un caso, es un dato real. Estamos viendo el bloque Cerro Vanguardia, este que de gran detalle que tenemos en el CGMAR, con líneas de vuelo cada 200 metros, y los software de manejo de datos geofísicos, que pueden ser de espectrometría de rayos gamma, magnetometría, gravimetría, puede ser cualquier esta información. Lo que hacen es una especie de un Excel, esto lo vamos a ver también más adelante, en donde cada una de las hojas que maneja este Excel geofísico, podemos resumirlo así, es un gran programa, te identifica las líneas con una letra distinto si es una línea de reglamento, server line con L, y a cada una le da un nombre y una numeración, y a cada línea de control le da una letra distinta, en este caso T por Tide Lines. Entonces, rápido le da, si vos al software le decís, quiero brillar únicamente las líneas de medición, el software identifica cuáles mediciones, cuál es control, y entonces podés activar o desactivar las líneas, es decir, cada una de las líneas serían cada una de estas líneas, en este sentido norte-sur, serían las de medición, y cada una T serían en este sentido. Si uno hiciera zoom en este mapa, acá uno ve las L 43, 22, 20, por ejemplo, yo pienso que sea esa, y las T está también acá. En esta numeración está la línea de control. Ahora, y ya llegando a lo último, tenemos los software utilizados para el diseño de los levantamientos geofísicos aéreos. Hay varios, realmente hay numerosos, pero yo quise mostrarle 3, como para más o menos, son los más conocidos. Es importante saber que estos software no manejan el equipo de medición, es simplemente como para diseñar y calcular cuántos kilómetros lineales y en qué sentido voy a querer hacer mi relevamiento, qué área voy a cubrir y hacer como un trabajo previo a la salida al campo. Los 3 software que les voy a mostrar es el LSB Plan, que es un software que lamentablemente quedó desactualizado, ahora lo vemos bien.
el Oasis Montague era de Encom, ahora fue comprado por Sequent, un programa muy bueno, pero realmente es muy costoso, y el Mission Planner, que es específico para drones, que es lo nuevo que se viene. El SP-Plan es un software que fue diseñado por el Servicio Geológico Australiano. Lamentablemente está desactualizado y no es compatible con Windows 10. Uno puede descargar gratuito e instalar una computadora con Windows, hasta Windows 7 se podría cargar. Con Windows 10 se ve que hay alguna librería que no es compatible y lamentablemente no funciona. Pero era muy entendible cómo servía el programa. Lo único que uno hacía era ir poniendo los esquineros en sentido horario. Fíjense, en este bloque tenía 6 esquineros, ¿no? Uno arrancaba acá, el siguiente de acá, era otro acá, y otro acá, y otro acá, y quedaba cerrado el bloque. Y después uno definía cada cuánto iba a tener mi rumbo de las líneas de vuelo, en este sentido 0 grados, porque es sentido norte-sur, y a 90 grados se va a tener las líneas de control, las líneas de medición con una separación de cada 100 metros, y el Start ID, es decir, con cómo las voy a llamar, y se van a llamar a partir del número 1000, es decir, que esto va a ser la 1000, la 2000, la 3000, todo así. Y las líneas de control iban a tener una separación de 750 metros. Fíjense que no respetaban acá, podría ponerlo cada 1000 metros, acá lo hicieron un poco más cerca de la línea de control, y cómo se iban a llamar. Y así el programa lo que nos daba era una base de datos con cada una de estas líneas, dónde arrancaban y dónde terminaban cada una de estas líneas. Entonces, esto uno se lo puede dar a los contratistas y dicen, bueno, hoy voy a volar la línea, no sé, la línea 1000, la 1480, no sé. Entonces, el avión, porque esto está todo en el estatuto de longitud, sabía cómo venir volando por acá, por ejemplo, y cómo agarrar esta línea a esta altura para hacer todo este relevamiento y para salir paralelo a la siguiente línea y haciéndose todo el relevamiento. Esto es información que uno tiene que hacer previamente para saber cómo se va a realizar el relevamiento. Después, más adelante, vemos qué control hacemos a ese relevamiento que se está haciendo. El Oasis Montague, como les dije, es un programa bastante costoso, pero bueno, cumple muy bien su trabajo. Tiene un módulo específico que es para la definición de estos relevamientos, que es el módulo Airborne QC. Lo que uno hace es determinar un polígono y a partir de ese polígono te pregunta qué cantidad de líneas y en qué sentido y qué separación, y el software solo te hace las líneas de vuelo. Fíjense, por ejemplo, esta línea que parte de la 400 no sale de la carrera porque entre esta separación y acá no estaban los metros suficientes como para hacer la línea, entonces sale desde acá la línea. Y así te hace toda una base de datos con su número de identificación, su latitud y su longitud en unidades planares en este caso, y ya te queda la base de datos, la línea 0, va a ser una línea, los puntos separados, la cantidad de metros que nosotros queramos. Y esto es lo último, que bueno, es uno de los tantos software. ¿Puedes apagarlo esto cuando se pasa el nene? Todos los días la misma película. Espera que vamos a ponerle. No importa. Este software es uno de los tantos que se utilizan para el diseño para pilotar drones. Ustedes saben que los drones uno puede pilotear de forma totalmente manual, uno le dice despegar y lo va manejando, hasta puede utilizar una gafa de realidad virtual, pero en los relevamientos lo que hace el piloto de dron es decidir qué área querés relevar, en qué dirección y qué va a hacer en cada uno de los puntos. Este es un caso, este software es gratuito, me pareció muy interesante porque uno descarga el software para el manejo de dron y después puede descargar el firmware para cada uno de los drones. Por ejemplo, fíjense que en la ventanita de firmware uno tiene que elegir, bueno, ¿qué tipo de dron tengo? ¿Un de ala fija? ¿Uno tipo helicóptero? 4, 5, 3, distintos tipos de configuraciones. Obviamente están las marcas, porque a las marcas les interesa esto, que sean compatibles con este software. Es uno de los tantos que hay. Uno puede utilizar una imagen satelital, decide, por ejemplo, yo estoy acá, parto desde el punto, yo creo que el dron despegue hasta tal altura, son todos estos puntos, ven, que uno le va poniendo. Acá vas a elevarte hasta 50 metros de altura, te vas a mover hasta el siguiente waypoint, ahí parás, rotás, vas a este punto. Bueno, cada uno de esos puntos uno puede ir haciendo que el dron haga una acción distinta
como si también, por ejemplo, que en caso de baja batería vuelva al área de destino, no, de donde salió el dron, como para poder recuperarlo. Bueno, es bastante intuitivo, me pareció, no había utilizado nunca, me pareció bastante intuitivo. Tiene esto como un pequeño simulador que te muestra qué es lo que va a hacer el dron, eso uno puede poner play y el dron te va a mostrar con una camarita de qué es lo que vería el dron para entenderlo. Y esto que estamos viendo de fondo es un ejemplo que hice sobre la reserva ecológica acá en Buenos Aires, en Puerto Madero. Pero me pareció interesante por ser un software libre, gratuito, abierto, así que uno puede, que lo van modificando continuamente, y me pareció que es bastante entendible, aunque entiendo que los drones específicos para geofísica también suelen venir con su propio software específico del tema. Pero si uno está probando un dron propio y quiere, o un dron de menor costo que no viene con su software específico, porque esto obviamente todo te lo cobran, nada es gratuito, este sí es gratuito, nada, puede ver si es compatible con este servicio y utilizarlo. Y acá vamos a ver lo que se había dicho anteriormente, cómo va a variar, cómo aumenta en kilómetros totales y obviamente en costos, al aumentar la separación de las líneas de vuelo, en una zona, un ejemplo que se hizo en Copahue, fue una propuesta que se había hecho en la zona de Copahue, se había propuesto 3 alternativas, por ejemplo, de vuelta el bloque con los 7 esquineros, con líneas cada 100 metros y líneas de control cada 150 metros, lo cual nos daba 365 líneas de medición y 44 de control, sumando un total de 12.476 kilómetros lineales. Podemos decir, podemos inventar, porque realmente está variando, pero a $25 el kilómetro lineal, estamos hablando de un número más que interesante y no es una superficie tan grande para cubrir. Ahora, si en vez de los 100 metros de separación elegimos cada 200 metros de separación y 1.500 metros, ya pasamos a 186 líneas medidas y 23 de control, con un total de 6.545 kilómetros lineales, y un último ejemplo de 500 metros de separación en sentido norte-sur y líneas de control cada 3.750 metros, y ya más módico, unos 2.479 kilómetros lineales. Obviamente va a depender de la plata que disponga la empresa o la compañía a la hora de practicar este reglamento. Por ahí opte por elegir una situación de compromiso donde algo más apretado, pero en un área más específica. Porque también uno puede optar por achicar el área o hacer una parte y hacer otra parte después. Bueno, ver cuál es la opción que tiene. Incluso puede ocurrir, acá en la Argentina no ocurre, pero el gobierno australiano tiene un sistema en donde el gobierno te cede todos los datos de un área siempre y cuando la compañía realice un vuelo en esa área con líneas paralelas a las líneas ya medidas. Entonces lo que hace es como densificar el área, es decir, te dice, ok, yo te doy los datos, pero vos tenés que compartir los tuyos una vez que los termines de utilizar, y las áreas van quedando densificadas. Entonces, cada vez Australia va teniendo una grilla, de toda Australia estamos hablando de un continente, con una definición que es asombrosa. Pero bueno, Australia y Canadá siempre fueron los más avanzados en la técnica de magnetometría. Son los grandes pioneros. Y acá llegamos al fin de estas dos presentaciones, justito a las 19. Vamos a pausar la grabación.